Felicidades, guapa. Ahora que te graduaste, por fin nos podremos ver todos los días. Podemos trabajar en la misma clínica juntos. Mi amor, ¿por qué no me dijiste que hoy era tu graduación? Darwin, Si no hubiese sido por la vecina Mireya que me contó, no hubiese podido llegar. ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, mi amor? Yo soy tu esposo. Vine a felicitarte, a aplaudirte y a decirte que estoy muy orgulloso de ti. Pero mira nada más, lo linda que te queda esta bata. No me toques y no me digas mi amor. Desde hoy en adelante, tú y yo no somos nada. ¿Por qué dices eso, Araceli? Yo soy tu esposo. ¿Mi esposo? Mi esposo no es un hombre que está vestido de albañil. Está todo lleno de sudor. Todas sus manos llenas de callo. Ya escuchaste a mi novia. Será mejor que te vayas y no le arruines su celebración. ¿Novia? ¿Quién? ¿Quién es este hombre, Araceli? Él es Roger. Es mi novio y mi futuro esposo. El hombre que me ha dado todo. Lo que tú nunca me diste. Araceli, yo me sacrifiqué día y noche para poder pagar tu carrera universitaria. Y ahora en tu graduación, ¿me tratas como un perro de la calle? Ay, ya, por favor, deja el drama. Esa era tu obligación, porque yo era tu esposa. ¿Mi obligación? Araceli, yo me maté trabajando para que terminaras la carrera. Pensé que éramos un equipo. ¿Equipo Darwin? ¿Tú y yo? Prefiero perder mi vida antes de estar con alguien como tú que no vale nada y ni siquiera tiene un futuro. Qué triste que pienses de esa manera, Araceli. Yo sacrifiqué todo. Fui el único que creyó. Incluso puse mis ahorros para que terminaras tu carrera y seas una exitosa doctora. Por esa misma razón, ahora tengo un futuro brillante. Y tú no aportas nada en mi vida profesional. Araceli, mira, mejor tranquilízate. Salgamos de aquí y hablemos, ¿sí? Vamos a casa. Yo ni loca vuelvo a esa choza vieja. ¿Qué no entiendes? Este es el último día que me vuelves a ver. Mi amor, mejor vamos a celebrar en otro lado, porque este ya está dejando su olor a sudor por todo el lugar. Suerte en tu triste vida, Darwin. Araceli, ¿a dónde vas? Araceli. Araceli, por favor, espérame. Araceli. 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 ¿Cómo pude desperdiciar 5 años de mi vida? Le di todo a esa mujer para que al final me dé la espalda. ¿Cómo pude ser tan tonto? Buenos días, señor Darwin Castillo. Mire, no se preocupe. Yo ahora mismo me voy para no estorbar en la entrada. No, tranquilo. No vengo a eso. Vengo a darle una noticia muy importante. Su tía, la señora Patiño, acaba de fallecer. Usted es su único pariente vivo. Se lo dejó todo, señor Darwin. ¿Y cómo es eso? Ella creó un fideicomiso. Allí dentro tiene una tarjeta ilimitada. Revise su estado de cuenta, por favor. Bueno, tengo que ir a arreglar todo para su llegada al trabajo. Aquí tiene mi tarjeta. Cualquier duda me llama, por favor. Claro que sí. Buen día. Que tenga un buen día, señor Castillo. Otra vez las mujeres echándome sus mentiras. Aunque esto se ve muy caro. ¿Será que es verdad? No perdamos el tiempo. Hay que trabajar. Don Gustavo,
¿Por qué bota mis cosas a la calle? ¿Qué no es obvio, muchacho? Te dije que si no me pagabas, te iba a echar. Don Gustavo, usted me dijo que me daría hasta el viernes para poder pagarle. Pues cambié de opinión. Encontré a un inquilino con suficiente dinero para pagarme. Además, me pagó el alquiler por adelantado. Usted no puede hacerme esto. Por favor. Pues ya lo hice. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Ese tiene que ser tu problema. Y no el mío. Ah, y por cierto, ya me cobré todo lo que me debes con los muebles viejos esos que tienes ahí. Ujú. Así que ahora, agarra tus 4 cosas y lárgate de mi propiedad, que no te quiero volver a ver aquí. ¿Qué fue que no te veo? Así, rapidito. Antes que llame a la policía. Siguiente. Disculpa, no requerimos servicio de albañilería. ¿No te das cuenta que eso está lleno de mugre y bacterias? Este es un banco de mucho prestigio. Disculpe, señorita, pero yo no vengo por el trabajo. Quería verificar el estado de cuenta de... Un momento. De... esta tarjeta. ¿Esto es una platino? Así es. ¿Tiene o no tiene fondos? No puede ser. Solo 3 personas en la ciudad la tienen. ¿De dónde te la robaste? No, señorita, yo no me la robé. Aparte de que vienes a ensuciar mi lugar de trabajo, ¿sí te das cuenta que estás cometiendo un delito federal? Voy a llamar ahora mismo a la policía. No, señorita. Esta tarjeta me la dio una señorita y me dijo que tiene un fideicomiso. Fideicomiso. Bueno, sí, eso. Y necesito que usted me ayude. Es más, también me entregó esta tarjeta. Es de la señorita. La señorita Carla Narváez, una de nuestras mejores clientas. ¿Acaso ella te entregó esta tarjeta sin límite de crédito? ¿Sí? ¿Usted la conoce? Por favor, esto es un robo. Ahora mismo voy a llamar a la policía. No. ¿Qué te pasa? Mire, si quiere yo se lo limpio, pero tranquila. Solo déjeme hacer una llamada. Por favor. Cero, 9, 1, 2, 3, 7, 6. Vamos a ver si la señorita Carla le contesta a su amiguito el albañil. Deje su mensaje en el buzón de voz. Se acabó tu tiempo. Lárgate de aquí. Voy a llamar al guardia para que te saque de inmediato. No, señorita. No. Darwin, qué gusto volver a verte. Ya te estabas tardando. ¿Tienes algún problema acá con la señorita? Ella dice que me robé la tarjeta, pero usted me la dio. Al parecer aquí solo trabaja gente incompetente. No, señorita. No había pensado que usted se la había entregado. Lo siento. No me importa lo que hayas pensado. Esa tarjeta es real. Y en vez de ponerte a hacer tu trabajo, te pones a insultar a la persona con los fondos más altos del banco. ¿Qué le pasa?
Disculpe, Darwin. Perdón, no fue mi intención. Ustedes saben que este banco siempre va a estar a su disposición. Darwin, ¿qué le parece si mejor retiramos todos los fondos? O no, ya sé. Mejor compremos el banco y así despedimos a esta señorita. No, por favor, señor, se lo pido. Yo tengo a una familia a quien mantener. Por favor. No, señorita, yo no voy a entrar en esos términos. Pero desde ya le digo que la decencia se la tiene o no se la tiene. Muchas gracias, señor. Te lo agradezco, de verdad. Señorita Carla, yo todavía tengo una duda. Sé que me dejaron una gran herencia, pero ¿qué tiene o qué? Todas las acciones de la Clínica Santa María. Usted es el presidente, señor Darwin. Ah, bueno. Entonces, señorita, voy a necesitar hacer un retiro. Necesito comprar un traje e ir elegante a la oficina. Sí, por supuesto, señor. Ahora mismo. Tome asiento, por favor. Bueno, señor Darwin, yo me retiro. Lo espero mañana temprano en la clínica. Sí, ahí estaré. Con permiso. Ya estoy cansada de recorrer hospitales, laboratorios, clínicas y nada que conseguimos trabajo. Es como si todo se pusiera en nuestra contra. O es muy probable que el mugroso de tu ex nos haya quemado con todas las clínicas. Por eso no encontramos trabajo. Ay, el cansancio me carcome el cerebro. Yo no puedo creer que ese mugroso albañil tenga más poder que nosotros. Como que si no valiéramos nada. Es mi tío. ¿Y ahora qué quiere? Bueno, Roger, escúchame bien. No tengo tiempo para tonterías. La familia se está jugando el pellejo en un proyecto. Un contrato millonario con la clínica Santa Mónica. Necesitamos que tú lo presentes. ¿yo? Pero ¿por qué yo? Porque tú eres doctor y tienes la labia para presentarlo. Y porque si esto no sale, el futuro de la familia se va al carajo. ¿Tan mal está la cosa? Peor de lo que te imaginas. Este proyecto o nos salva o nos hunde. La clínica quiere seguridad, quiere resultados. Tengo el proyecto, pero hay que presentarlo. Está bien, ¿y cuándo quieren presentarlo? Hoy mismo, te quiero listo. Si lo consigues, la familia sale a flote. Si no, nos quedaremos en la bancarrota. No me digas que ya te llamo a pedir dinero, porque es para lo único que te llama. No, Araceli. No es un préstamo. Es una oportunidad. ¿Y qué pasó? Mi tío quiere que presente un proyecto millonario para la clínica Santa Mónica. Dice que si no lo aprueban, la familia se va a la quiebra. Y tú eres el elegido para convencerlos. Vaya. Al fin se dieron cuenta que valemos. Araceli, si esto sale bien, estaremos jugando en otra liga. Se nos acaba de presentar la oportunidad de ser millonarios. ¿Y qué estamos esperando? Ese proyecto tiene que ser de nosotros. Cueste lo que nos cueste. Así es. Las comisiones serán tan altas que no volveremos a preocuparnos por dinero. Vamos. La idea es hacer una segunda torre, ampliar el área de emergencia, incluso el centro de especialidades. La parte de acá podemos hacerlo. ¿Ese no es Darwin? Sí, es él. Casi no lo reconozco. ¿Qué estará haciendo aquí? ¿Dónde habrá dejado sus botas, su mochila y su casco de albañil? Qué milagros que hace ese traje. De lejos se ve muy importante. ¡Qué sorpresa! Darwin, desde ya te comento que aquí no hacen descuentos a obreros. Buenos días, Araceli, Roger. ¿Qué pasa, Darwin? ¿Veniste a mendigar atención médica? No, seguramente vino a preguntar
Si aceptan pagos a cuotas. O mejor aún, si necesitan a alguien para que limpie los baños. No, nada de eso. Yo no vengo por ningún trabajo. Ya sé. Te informo que ahora voy a trabajar en esta clínica en un proyecto muy importante. Tú solo quieres regresar conmigo. Entiéndelo, que entre nosotros no hay nada. Ahora estoy con Roger. Él es mi mano derecha. Por favor, déjanos en paz. Yo no vine por ti, Araceli. Tengo mis propios asuntos que resolver. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué asuntos puede tener un simple albañil con una clínica que mueve millones? Ya, mi amor, no pierdas el tiempo con este obrero. A diferencia tuya, nosotros sí tenemos una cita con el presidente. Ya sabes, una alianza estratégica. ¿Ah, sí? Por ahí escuché que el presidente no le gustan las personas traidoras como ustedes. Mucho menos gente irresponsable. Eso no te incumbe a ti. Será mejor que vayas a seguir batiendo mezcla y a comer pan con refresco. Y salgas de aquí antes de que te saquemos a patadas. Sí, Darwin. Ya cállate y deja de ser un show. Simplemente estás ardido porque te cambié por él. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Algún problema, señores? Sí, queremos presentarle el nuevo proyecto y queremos hablar con el presidente. Araceli, mucho gusto. Y yo soy el doctor Roger. Dígale al presidente que no se va a arrepentir de recibir nuestro gran proyecto. Nunca antes visto. Gracias. ¿Nos pueden esperar en la sala, por favor? Enseguida los hago pasar. Claro que sí, muchas gracias. Señor Darwin, ¿me acompaña? Lo están esperando. Claro que sí. Después de ti. Con permiso, señores. A ella yo la conozco. Es la secretaria de la expresidenta de la clínica. ¿Qué se supone que va a hacer con ese albañil? No lo sé y no me interesa. De seguro viene a hacer una reparación en la clínica. Yo lo que quiero es que me aprueben este proyecto. Ojalá y sí. Porque el negocio de mi familia está en juego. Espero hayas llamado a todos tus contactos y movido a todas sus influencias. Yo de aquí no me voy si no me aprueban este proyecto. Tranquila, muñeca. Hice todo lo que estaba en mis manos. ¿No crees que están tardando mucho? ¿Qué tanto hablarán? Señores, después de haber hablado con el presidente, les tengo noticias. Qué bueno. ¿Cuál es su decisión? Lamentablemente, su proyecto no es lo que el equipo está buscando. Además, el presidente no trabaja con gente traicionera y con poco profesionalismo. Él no va a arriesgar el futuro de su clínica. No, a ver, espere, señorita. Está cometiendo un grave error. Y sobre todo, una gran falta de respeto. Sí, el presidente ni siquiera nos conoce. Y cuando el presidente se entere de la forma en la que nos acaba de rechazar, la primera en despedir será usted. Pues, ¿qué se le puede hacer? Son decisiones del presidente. Y él sabe perfectamente quiénes son ustedes. Con permiso. ¿Y? Piensa, Roger, ¿y si Darwin es...? Ay, por favor, Araceli, deja de ser tan paranoica. Entonces, ¿qué explicación hay? A ver, piensa un poquito. Seguramente Darwin entró a pedir trabajo. Habló con la secretaria y habló pestes de nosotros. Por eso no nos aceptaron el proyecto. Tienes razón, amor. Ese albañil quiere sabotear todos nuestros planes. Así es, y no nos vamos a dejar. Tenemos que esperar al presidente afuera de la clínica. En algún momento tiene que salir a comer. Y cuando nos vean, van a querer trabajar con nosotros. Exacto. Vamos. Hay que estar al pendiente de todo. Mira, ahí está. Escóndete, escóndete. Ese parece ser el auto del presidente. No. Es Darwin. ¿De dónde sacó ese auto? Ah. Claro. Ahora entiendo todo. ¿Qué cosa? ¿Acaso no es obvio, Araceli? El carro, el dinero, el reloj, todo.
Absolutamente todo comenzó desde que se divorció de ti. ¿Acaso estás insinuando que me robó o qué? ¿Acaso no es obvio? Revisa tu estado de cuenta. No. No puede ser. ¿Ves? Te lo dije. Vamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pero no hice nada extraordinario, señor. Lo hiciste. Me buscaste cuando nadie más vino a buscarme. Cuando solamente pensé que era un albañil y nunca podría salir de ahí. Viniste tú con una noticia y cambiaste mi destino. Señor Darwin, No, déjame decirlo. La clínica, todo eso fue un milagro. Porque tú lo acercaste a mis manos. Fuiste tú quien creyó en mí. solo hice la última voluntad de la señora Patini. ¿Y tú? Hiciste que esa palabra me encontrara. Y no se olvide. ¿Para mí? Yo sé que no es suficiente, Carla, pero quiero que lo tengas, para que algún día te acuerdes que me diste la mano y me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Pero no era necesario esto, señor. Sí lo era, Carla. Tú solamente no me diste una herencia, me diste una oportunidad. Fuiste la única persona que me lo entregó mirándome a los ojos. Lo voy a aceptar, pero con una condición. ¿Una condición? ¿Cuál? Que no piense que me debe algo. Yo no le ayudé esperando regalos. Lo hice porque la señora Patiño fue muy buena conmigo y siempre voy a estar agradecida con ella. Hasta los ojos te brillan cuando hablas de ella. Yo estuve pasando un momento muy duro. Me enfermé y no tenía cómo pagar. Sentía miedo o vergüenza. Hasta por un momento pensé que tenía que salir de la clínica sin que nadie me viera. Pero ahí apareció tu tía. Me miró tan mal, tan desesperada, que no me trató como a una desconocida. Al contrario, me escuchó y me dijo que mi salud era lo más importante. No solo pagó mi cuenta, sino que también me dio trabajo como su asistente. Para mí fue un milagro. Me hace sentir muy orgulloso de ella. Ella siempre decía que la bondad no es una opción, más bien una obligación. Y es por eso que no lo hago por un sueldo, sino porque de cualquier manera estoy honrando su memoria. Bueno, pues ahora entiendo por qué trabajas con tanta dedicación. Pero bueno, ya, olvidémonos de cosas tristes. Este regalo es para ti y no acepto devoluciones. Gracias. Te ayudo. Devuélveme el dinero que te robaste de mi cuenta. ¿De qué hablas, Araceli? Yo no te he robado nada. No te hagas el desentendido, Darwin. Claramente vimos que de la cuenta de Araceli alguien sacó $2,500. Y qué casualidad que hoy estés vestido con ese traje y estés dando regalos. A ver, dime, ¿cuánto te costó ese reloj? ¿$500? Que sea la última vez que me llaman ladrón. Ustedes no saben con quién se están metiendo de verdad. Uy, qué miedo. Será mejor que le devuelvas ese dinero a mi mujer ahora. Bueno, basta ya. No tiene sentido que culpen a alguien si no tienen pruebas. Con gritar no sacan nada. ¿Y encima lo vas a defender? Lo defiendo.
Porque el señor Darwin no tiene la necesidad de robarle nada a nadie. Gustavo, ayúdame con un rastreo, por favor. ¿Sí? De la señorita Araceli Rodríguez. Quiero fecha y hora exacta. Qué ridículo que te ves llamando a tus contactos. Qué patético eres, Darwin. Prefieres mentir antes que aceptar que eres un sinvergüenza y un ladrón. Escuchen. Señor Castillo, el cargo fue realizado en Cars Motors. La transacción fue validada con reconocimiento facial y es válida desde el dispositivo del señor Roger Gómez. La compra es de una moto deportiva del año. ¿Qué hiciste qué, Roger? Bueno, esto ya es una discusión entre parejas. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. ¿Nos vamos, Darwin? Claro que sí. Vamos. Con permiso. Ahora sí, ¿me puedes explicar qué es todo esto? A ver, Araceli, deja el drama un momento. Todo lo que gasté en esa moto lo vamos a recuperar 10 veces más en cuanto el proyecto se apruebe. Me lo vas a agradecer. Pero se supone que eran todos nuestros ahorros. A ver, escúchame bien. Se supone que tú quieres una vida de lujo, ¿no es así? Una casa grande, viajes, ropa de marca. Pues yo también quiero. Y para llegar hasta ahí, hay que arriesgarse. Me lo hubieras dicho. Y no pasar ridículo adelante de ellos. Ya, princesa. Cuando el dinero empiece a entrar, no habrá necesidad de todo esto. Es más, ni siquiera nos vamos a acordar de esta discusión. Vamos. Yo necesito que me ayude con una... ¿Se encuentra bien? Sí. Al final entendí que mi única prioridad es esta clínica. Pero necesito que hagas algo por mí. Quiero que el 1/3 de mi fideicomiso pase a nombre de mi futura familia e hijos. No quiero que mi familia quede desamparada. Wow. Me sorprende la capacidad que tiene para perdonar y seguir con su vida. Araceli y Roger lo trataron como un delincuente. ¿Por qué no se divorcia de una vez por todas? Porque me duele, Carla. Haber dado la vida entera por alguien y al final no haber sido lo suficiente para ella. Lo entiendo de verdad. Y no dudo de que haya dado todo de sí. Pero a veces, cuando entregas todo a alguien, dejan vacíos sin darse cuenta. Creo que simple y sencillamente me cuesta aceptarlo. Araceli y yo compartimos muchísimos momentos desde que éramos adolescentes. Y todas esas ilusiones se las llevó un tipo con más dinero. Dar la vida entera por alguien no significa que tenga que quedarse contigo. Siento que Araceli fue una ancla para mí. Más que un ancla, parece que lo estaba frenando. Mire, hay dos cosas muy diferentes. Una es quedarse por amor y otra quedarse por simple compromiso. Si quiere, yo le puedo ayudar con los trámites del divorcio. No te preocupes. Yo personalmente me encargo de eso. Bueno, si necesita algo, estoy aquí. Otra cosa. Necesito que me ayude con una firma aquí, por favor. Gracias. Muchas gracias por tu trabajo, Carla. Un permiso. Por fin seré libre. Ya nadie me verá como la esposa de ese don nadie. ¿Araceli?
Mira, esto es rápido. Tu amiguita esa, Carla, me dijo que estarías aquí. ¿Mendigando trabajo? En fin, toma. ¿Qué es esto? Aparte de fracasado, ¿eres disléxico? Es nuestro divorcio. Ya no quiero seguir casada ni un minuto más contigo. ¿Qué me miras? Firma. Ni me pongas esa cara de perro faldero. ¿Ya ves? Qué fácil que fue, ¿no? Ah, una cosa más. Dice Roger que de seguro ofendiste el nombre de la empresa frente al jefe, que por eso no nos quiso atender. Son 15 años de casados, Araceli. Viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la misma cama. ¿Y ahora tú decides creerle a un tipo como Roger? Por favor, Araceli, podemos solucionarlo. ¿Y confiar en ti? ¿De qué me ha servido? Únicamente me hundiste en la miseria. No, eso es una mentira. Claro que lo es. Mientras tú salías a trabajar en las noches, yo me iba a mendigar un plato de comida con las vecinas. No tenía ni siquiera una llamada, un mensaje. Ni siquiera te importaba. ¿Y tú crees que fue fácil para mí? ¿Dejarte todas las noches sabiendo que me necesitabas? Yo solamente quería que seas mejor que yo. Por eso me esforcé para que termines tu carrera. No todo depende de ti, Araceli. Y si tanto has sufrido, ¿por qué no hiciste algo para arreglarlo? Escúchame bien, Araceli. Yo no soy el hombre que piensas. Ajá. Yo soy el presidente de esta clínica. Es en serio, Araceli. El dinero lo saqué de aquí. Y si me ves tanto en este lugar, es porque aquí trabajo. ¿Tú, el presidente? De verdad tu capacidad para inventar cuentos es patética. Escúchame. Yo sé que lo que quieres es que te acepten el proyecto y competir en las grandes ligas. Pero yo, Araceli, yo te puedo ayudar. Porque quiero que salgas adelante. No. Yo ya no te creo nada. Tú lo que quieres es arruinar mi carrera. Porque no te bastó con arruinar mi vida. Pensé que estarías orgullosa de mí. Así como yo lo estuve cuando te vi con esa bata de médico. Pero ahora veo que eso ya no importa. Aquí tienes una invitación para la junta de esta tarde. Para que te des cuenta que yo no estoy mintiendo. ¿De dónde clonaste esto? ¿Por qué tienes acceso a este tipo de eventos? Estaba esperando a que tú misma te des cuenta que nada es mentira. Pero ya nada tiene caso. ¿Orgullosa de ti? Eso jamás va a pasar. ¿Sabes qué? Yo no voy a ser el hombre que te arruinó la vida. Ya no más. Buenas tardes. ¿Me permiten sus invitaciones para ingresar a la junta, por favor? Claro que sí. Vaya. Darwin, ¿pero qué haces aquí? Esto es un evento privado. Buenas tardes. Vine a la junta igual que ustedes. ¿Roger? Seguramente tu invitación la falsificaste para poder llegar aquí. Claro. Como esa invitación que me diste hoy en la mañana. Que ni siquiera tiene el logo de la clínica. No, señorita. Se equivoca. La invitación no es falsa. Tiene la letra y el sello del presidente de la clínica. Aquí tiene la mía. Bienvenido. Pase para iniciar con la junta, por favor. Claro que sí. Permiso. ¿Por qué no me dijiste que te dio una invitación? Yo pensé que era falsa. Con ese pase se nos hubieran facilitado más las cosas. Roger. Pero Darwin me dijo algo esta mañana que me dejó pensando. ¿Y qué te dijo?
que es el nuevo presidente. Ay, por favor. ¿Y tú le crees? Obvio no, pero con el pase de la invitación me dejó pensando. Mira, yo sinceramente no confío en Darwin. Yo no sé cómo ese tipo consigue todas estas cosas. De seguro llamó a alguien o alguna influencia tiene para poder entrar. Bueno, eso ya no importa. Ahora, el negocio de mi familia está en juego. Recuerda, el presidente tiene que saber quiénes somos, porque de esto depende el negocio de mi familia. Tranquilo, mi amor. El presidente se va a inclinar por nosotros. Él busca presencia. La verdad no sé qué está buscando Darwin aquí. ¿Por qué me tratas así, Araceli? ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que yo? Nada más mírate. ¿Das pena? Aquí se define el futuro de este lugar. Y tú, Darwin, no tienes absolutamente nada para ofrecer. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta junta del día de hoy, donde decidiremos los nuevos proyectos de la clínica y a su vez la toma de poder de nuestro nuevo presidente. Como ustedes saben, soy Carla Narváez, moderadora de esta junta y asistente personal del presidente. Para mí es un gusto presentarles a Darwin Castillo, el nuevo presidente de la clínica Santa María. Muchas gracias, Carla. Sean todos bienvenidos. ¿Qué? Esto no puede ser posible. Él es un impostor. No debería estar aquí. Es un farsante. Sí, Darwin. Admite. ¿Cuánto pagaste para estar sentado en esa silla? Ni un solo centavo. Porque a diferencia de ustedes, yo no necesito pagar para estar en este lugar. Eres un farsante. Deberías estar arrestado. Qué falta de profesionalismo hacia nosotros, los dueños de este proyecto. El señor Darwin no se va a ningún lado. Aquí tengo el testamento oficial firmado por el notario de la señora Patiño. Escuchen, por favor. Por la presente certifico que después de mi fallecimiento, le cedo mi imperio y la presidencia de la Clínica Santa María al señor Darwin Castillo Patiño. Darwin, amigo. Perdón, presidente. Lo siento mucho, yo no sabía quién era usted. Por favor, le pido que no cierre el proyecto. De esto depende el negocio de mi familia. Se lo suplico. La relación laboral entre la Clínica Santa María y su empresa familiar llegó a su fin. Tómelo como consecuencia por sus actos. Darwin, mi amor, perdóname, te pido disculpas. Sé que te he tratado mal estos días, por lo que estaba un poco confundida. Por favor, perdóname. Podemos empezar todo de nuevo. Yo ya firmé el divorcio y mi relación contigo se acabó. Así duela. Pero amor, somos un gran equipo. Los dos juntos, solo piénsalo. Celi, ¿pero qué estás diciendo? Tú y yo estamos comprometidos. Incluso te di un anillo de diamante. Tú y yo no estamos comprometidos. Mírate, estás en la ruina. Yo necesito un hombre de verdad. Y ese es Darwin. Tú solo necesitas una cuenta de banco y empezar con tus propios ahorros. Pero Darwin, mi amor, yo te amo. Tú no me amas. Y ¿sabes qué? No me hagas perder la paciencia. Mejor sal de aquí antes que llame a seguridad. Está bien, pero cuando todo esto se vaya abajo, espero que no seas el primero en ir a rogarme. Por favor, señores, acompáñenme a la salida. Será un verdadero placer trabajar con usted, señor González. Claro que sí. Hasta mañana. Darwin, ¿Qué pasó, Carla? no me lo vas a creer. El Grupo Ríos aceptó nuestra propuesta y firmaremos esta mañana. Ah, perdón, lo siento. No te preocupes. Felicidades, Carla. Yo sabía que tenías mucho talento.
Era cuestión nomás de que toques la puerta. Los milagros existen para quienes sabemos esperar. ¿Qué te parece si vamos a celebrar por tu éxito? Vamos a cenar. ¿Sería un placer? Me encantaría, claro que sí. Perfecto. Entonces déjame recoger algo en mi oficina. Te veo enseguida. Está bien. Qué maldita mi suerte. ¿Cómo es que terminé trabajando aquí? Con esta gente. Qué asco. Lo único que me faltaba. ¡Uy! Esta comunidad con toda su barro y agua. ¡Ey, señor! ¡Señor! ¡Señor, por favor, espere! ¡Señor! Ay. Darwin. Darwin, por favor, tú me puedes ayudar. Araceli, ¿qué haces aquí? Mírame, yo trabajo en esta comunidad, atendiendo a gente miserable. Pero tú me puedes ayudar con un trabajo en la clínica. ¿Y quién va a atender a toda esta gente? Yo qué sé, otros médicos. Yo camino kilómetros, bajo este sol, sin aire acondicionado, sin un consultorio. No sabes lo difícil que es. Lo siento mucho, pero yo solamente vine por una jornada gratuita que va a ser la clínica en este lugar para atender a las personas que tú llamaste miserables. No, yo no quise decir eso. Araceli, ahora sí vas a tener que aprender la verdadera vocación de ser médico y ganarte el dinero que tanto despreciaste en mí. No, Darwin, por favor, perdóname. Yo aún te sigo amando. Lo siento mucho, Araceli. Yo ya te perdoné, pero eso no significa que yo te quiero volver a ver en mi vida.